San Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 25. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte le resplandeció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca, junto a su padre. Remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanó. Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, es palabra de Dios. Amén. ¿Qué texto tenemos hoy? El seguimiento, las primeras personas que Jesús va llamando. Y fíjense que según este evangelio, según San Mateo, la experiencia de los discípulos, de esos primeros discípulos, comenzó cuando Jesús los llamó, pero comenzó de sopetón, o sea, de golpe. Ahí no dice que los discípulos, cuando Jesús los llama, los discípulos dijeron: déjame pensarlo. No dice cuáles fueron las emociones que tuvieron los discípulos en ese momento. Tampoco indica qué dijo el padre que estaba pescando con ellos. No dice ahí el texto. Y tampoco indica cómo llegaron con el barco a la orilla y siguieron a Jesús. ¿Quién se bajó primero? No hay detalles. Lo que sí tenemos claro es que los discípulos, cuando escuchan la voz de Jesús, dejan todo de lado de golpe y comienza de inmediato ese seguimiento según este texto. No sabemos qué esperaban los discípulos cuando dejaron sus redes, sus barcas y los siguieron de inmediato. Yo creo que es difícil imaginar qué es lo que pensaban los discípulos en ese momento. Lo más probable que esos discípulos no sabían y no se iban a imaginar que en el año 2026, un enero, en verano, en Montevideo, íbamos a estar hablando de ellos. Cuando dejaron la barca y las redes, para ellos era inimaginable que después de más de 2000 años iban a estar hablando de su historia. Es difícil imaginar qué cosas iban a venir para esos discípulos, qué cosas emocionantes estaban a punto de comenzar para ellos. Puede ser que la enseñanza de Jesús era quizás reconocible para ellos, porque esos discípulos leían el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanakh completo, sabían los salmos, conocían las historias de Isaías,
de los profetas, entonces lo más probable es que lo que hablaba Jesús para ellos era reconocible. Sí, puede ser que la predicación para ellos de Jesús pueda ser predecible, pero lo que no era predecible es que luego de ese llamado que hace Jesús a esos discípulos, el texto dice que comenzó a sanar toda enfermedad Jesús y dolencia a las personas. Incluso el texto dice que comenzó a expulsar demonios, restauró a quienes sufrían convulsiones y parálisis. Con razón se le unieron grandes multitudes en ese tiempo. Pasaría lo mismo en la actualidad, si hay algún sanador o si alguien pasa el dato, ¿cierto? Que hay tal sanador en tal parte, multitudes pueden seguir. Esos eran los primeros días de esos discípulos, que llenaban lugares, campos completos. Las faldas de los cerros estaban llenos para escuchar a Jesús, le llevaban sus enfermos para que los sanara. Este inicio del discipulado para esos discípulos debe haber sido una experiencia increíble. Pasaron de ser pescadores de un pueblo pequeño a seguir a la persona que estaba de moda, a seguir a la persona que los seguía en las multitudes y que podían sanar. Lo más probable es que también el final de estos discípulos con Jesús también debe haber sido bastante emocionante. Pienso en la montaña rusa que vivieron y que experimentaron cuando fueron a arrestar a Jesús al final de su vida. Ellos estaban también y fueron testigos oculares del juicio de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Me imagino esa montaña rusa de emociones al final. También sufrieron el peligro, sintieron cuando la gente en la calle los reconocía y decían, ellos eran también seguidores de Jesús al que mataron en la cruz. Se sentían nerviosos, lo más probable. También esa montaña rusa que cuando ellos estaban tristes, se sentían abandonados porque su Mesías había muerto, reciben noticias de que había resucitado. Imagínense nuevamente la montaña rusa. El final del tiempo de los discípulos con Jesús, lo más probable es que haya sido más emocionante que el inicio que acabamos de leer. Yo pienso en las personas que les gusta la adrenalina. Lo más probable es que ese tipo de experiencias que tuvieron al final con Jesús debe haber sido algo que anhelan los adictos a la adrenalina. Pero luego, hermanos, está la vida cotidiana en el medio. Entre cuando Jesús llama por primera vez a los discípulos y lo que ocurre al final con el arresto y la crucifixión y la resurrección, hay siempre un intermedio. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa entre el inicio y el final? Lo más probable es que algunas veces no era tan emocionante para esos discípulos. Tenían que comer, tenían que hacer las actividades cotidianas, también tenían que acompañar a Jesús muchos kilómetros debajo de un sol ardiente en Medio Oriente, caminando con sandalias, no con calzado adecuado, lleno de tierra y polvo. Lo más probable es que no haya sido tan emocionante esos tiempos. No era tan dramático esos tiempos. Jesús llevó a las personas y a esos discípulos también a lugares donde no realizó ningún milagro. Llevó a esos discípulos a lugares donde las personas escuchaban a Jesús y esas personas algunas veces también se sentían más confundidas con lo que decía Jesús. Por ejemplo, cuando hablaba con parábolas. Las grandes multitudes iban y venían. Y la adrenalina que caracterizó el principio del seguimiento a Jesús de esos discípulos y el final del seguimiento de esos discípulos, algunas veces no fluía tanto en el día a día, en el intermedio. Este contraste entre la descripción de Mateo del comienzo del ministerio de Jesús, como lo relata el Evangelio de esta semana, y la vida del discipulado cristiano que viven entre la primera y la segunda venida,
que eso es lo que estamos viviendo nosotros. Estamos esperando la segunda venida de Jesús. Entonces justamente estamos en el intermedio entre la primera y la segunda venida. Puede estar marcado por el aletargo, por cosas que no son tan emocionantes como el inicio o como el fin. Y algunas veces son un poco decepcionantes y un poco aburridos los intermedios. Esta semana he estado escuchando mucha radio en mi ánimo de involucrarme en todo lo que tiene que ver con el fútbol uruguayo. Escucho las radios deportivas AM y FM de Montevideo y hablan los comentaristas de las nuevas contrataciones de cada equipo, de cómo se están preparando las pretemporadas, los torneos de verano para comenzar. Cuando comienzan las temporadas, ya sea para fútbol, básquetbol, el deporte que sea, las temporadas comienzan con estadios llenos, con emoción, con promesas jóvenes que están por participar, con las nuevas contrataciones que vienen con toda la alegría y la energía para poder aportar en esta nueva temporada. Leemos muchas veces en los periódicos que las primeras fechas de los campeonatos, los estadios están llenos, la gente emocionada, compran las nuevas camisetas de la nueva temporada. También al final de las temporadas también se pone emocionante. Las finales, quién sale campeón, los playoffs, algunos juegan playoffs, ¿cierto? Pero lo que hay entre medio algunas veces también se vuelve un poco aburrido y poco emocionante. A nivel personal, muchas veces comenzamos una carrera profesional, un emprendimiento, con la emoción de las nuevas oportunidades. Y terminamos muchas veces con las felicitaciones por un trabajo bien hecho. Nuestras relaciones románticas, ¿para qué decirlo? Comienzan en las llamas del descubrimiento, la emoción de conocer a la nueva pareja, a la nueva novia, como hablábamos. Y muchas veces terminan en las llamas de una traición. Planificamos y preparamos e incluso invitamos a los seres queridos cuando tenemos que inaugurar una casa. Y después tenemos fiestas de mudanzas al finalizar. Es fácil, hermanos queridos, emocionarse con el principio y con el final. Son los momentos intermedios los que pueden convertirse en un desafío en la vida del cristiano. En este punto, la emoción de los extremos se convierte en un aburrimiento de las rutinas. Para los seguidores de Jesús, esto podía conducir a varias direcciones problemáticas, no solo para los discípulos de ese entonces, sino también para nosotros, para ti. Una tentación de estar en el intermedio, cuando no hay emoción, es la apatía sobre la fe. Preocuparse cada vez menos de la fe, de orar, y también preocuparse cada vez menos de la fe y la espiritualidad de los demás. Otra tentación que tenemos, en contraste con la apatía en estos intermedios, es exagerar con los desafíos, por ejemplo, que enfrenta la iglesia, y muchas veces caemos al otro extremo, en el alarmismo. Puede que esto anime a algunas personas a sembrar el miedo, pero las cosas generalmente no son tan peligrosas como quienes sugieren las voces más fuertes. Si el apateísmo, la apatía, puede llevar a una falta de preocupación por la fe, tanto personal como ajena, y el alarmismo puede conducir a acusaciones excesivas, a luchas internas en las iglesias, incluso muchas veces batallas anticristianas entre los mismos cristianos, nos alejan mucho del seguimiento de Jesús. Los momentos intermedios, en medio de la rutina cotidiana y cristiana, Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Como decía el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación.
el Señor es la defensa de mi vida. Incluso en nuestra apatía puede llevarnos a no darnos cuenta de los grandes milagros que acontecen en el día a día y que Dios nos brinda. El solo hecho de estar en esta tarde acá en Montevideo con 30 grados de calor afuera de este templo y que estemos en torno a compartir la palabra y compartir el sacramento de la Santa Cena, ya de por sí es un milagro que provocó el Señor. De que no estemos sufriendo persecución, como en otros países los cristianos tienen que reunirse en lugares oscuros, escondidos, para no ser maltratados física y espiritualmente. No nos damos cuenta, en medio de la apatía y del día a día, de la rutina, de la cotidianidad, no nos damos cuenta de que el tener un pan en la mesa cada día es un gran milagro del Señor. Milagros que solo puede realizar quien tiene poder sobre la vida, que es Jesús, nuestro Señor y Dios. Puede ser que en este momento esté respirando, escuchando esta predicación acá en el templo o escuchándola por YouTube o en alguna grabación que tenemos nosotros. Démosle gracias al Señor, porque en medio de nuestra oscuridad, Él es la luz y la defensa de nuestra vida. Que hoy pueda recibir el perdón de Dios también es un milagro que no percibimos por la apatía en la fe. Te tengo una buena noticia. En medio de lo cotidiano, de la rutina, hay una promesa para ti, que Jesús vendrá de nuevo. Tan cierto como resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, va a regresar para venir a abrazarte, a darte un beso, a enjuagar toda lágrima y a decir: tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. En ese último gran día, el Señor va a restaurar su pueblo, a su creación por toda la eternidad, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa que nos puede sostener en los intermedios, entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Es lo que nos sostiene la buena noticia del perdón de tus pecados y de la promesa de que Jesús volverá en gloria. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos porque en la rutina cotidiana, en nuestras vidas, tú siempre estás sosteniendo la vida, recreándonos continuamente, dándonos el pan de cada día, dándonos la nueva oportunidad de tener un nuevo día para poder disfrutar de la gente que tenemos al lado, de disfrutar de la creación, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que están acá presentes y los que escuchan esta predicación. Que tú puedas sostener, Señor, tanto nuestras apatías y también limitar nuestros alarmismos. Por el bien de tu iglesia, Señor. Amén.